en alguno de mis grupos. Buenas noches, ya pues estamos arrancando, que decía que en alguno de mis grupos, ya sea en licenciatura, en preparatoria, pues no todo el mundo termina un curso y me da gusto que ustedes estén haciendo el esfuerzo, están hasta acá y bueno, ya estamos en la recta final. Hoy vamos a trabajar cosas bastante interesantes, muy técnicas, que son de mucho interés para cada uno de nosotros y sobre todo para los que ya han trabajado las ventas, pues bueno, para recordar un poco algunas técnicas, la dinámica y también ya el día de mañana estaremos haciendo ya el cierre. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ya estamos grabando, estamos muy contentos y voy a empezar con el tema del día de hoy. Y fíjense que el tema del día de hoy, haciendo una recopilación antes de empezar, vimos el primer día algo que era muy importante que estaba asociado al autoconcepto, ¿no? Nuestro concepto sobre cómo son las ventas, qué es vender y nuestro autoconcepto personal, ¿no? Sobre cómo me veo a mí mismo como persona, como profesional, como emprendedor, como empresario, como profesionista, como hijo, como padre, en cualquier rol que tengamos en nuestras vidas, pues tiene su característica. Y entonces, ese autoconcepto va a influir muchísimo porque el autoconcepto interno influye hacia afuera, el autoconcepto externo. Entonces, por supuesto que es fundamental siempre trabajar. Pues dedicamos una buena parte del día o del curso en esa parte. El segundo día hablamos de qué era vender. Y el tercer día hablamos ya de la lista de prospección, los referidos. Hoy vamos a trabajar técnicas propiamente para ir enfocándonos ya a cómo encontrar más clientes, a cómo generar estas conversaciones, a cómo podemos entablar estos niveles de conversación, no solo a nivel superficial, sino un poquito más, cada vez más interno. Y eso lo haremos a través de combinar distintos tipos de preguntas poderosas, que de eso se trata. Y el día de mañana daremos conclusión, aunque definitivamente falta más tiempo para el curso, enfocado al manejo de objeciones, ya una vez que presentemos productos u oportunidades o negocios, y al cierre. Entonces ya estaremos en esa etapa final. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Y hoy vamos a hablar del acercamiento, ya que se esté compartiendo un momento, me confirmarán si se ve bien. Vamos a ver. Ahí está, yo espero que ya se vea bien. Entonces lo pueden alcanzar a ver. Listo. Listo, sí se ve, ¿verdad? Creo que ya se ve. ¿Me confirman? Sí se ve, ya se ve. Perfecto, vamos a empezar. Perfecto, muchísimas gracias. Y vamos a empezar con el concepto del acercamiento con las personas. Ya platicamos en general que tenemos distintas maneras, ¿no? De poder compartir un producto o un servicio, pero está en nuestras manos definitivamente conectar con las demás personas. Hay técnicas, hay técnicas muy diversas que no necesariamente están asociadas a, pues, engañar o no necesariamente están asociadas a embaucar, ¿no? O a la labia. Alguna ocasión un prospecto me decía, él me decía como una objeción que él tenía para no empezar o para no desarrollar otra actividad. Él decía, es que yo no tengo tanta labia como usted, la palabra, incluso el autoconcepto que tiene y la carga emocional que le está dando el concepto de vender o de asociar o de asociarse con alguien. Otra cliente me decía, es que a mí no me gustan las ventas, yo soy muy mala para las ventas. Automáticamente se está bloqueando, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues es importante hacer esos bloqueos, pero en el tema del acercamiento, ahorita que estamos ya enfocándonos a las formas, sí es importante que quede claro los distintos caminos que hay. No hay uno solo, no existe un método específico, no existe el speech perfecto, no, si tú estás esperando el speech perfecto, no va a ocurrir. Decíamos ayer sobre el final de la sesión, no existe el momento perfecto, solamente existe que tú tomes la acción de hacerlo. Y justo por eso puse el video de Art Williams en un viejo discurso que dio en los 80, 90, que él hablaba justamente de hacerlo, o sea, hazlo, o sea, hacer lo que tengas que hacer, hazlo, y es justamente lo que marcará la diferencia a la hora de tus resultados. Por supuesto, pasarás por procesos de angustia, porque son cosas que no has hecho. Y el día de hoy te traigo varios ejercicios muy interesantes que se tratarán de conversar. Hoy sí te voy a pedir que te metas al rol de un vendedor, de un prospectador, que te metas a ese rol, porque en el acercamiento necesitamos literalmente acercarnos con las personas.
Y si la persona no se permite o no nos deja acercarnos, hay varios diagnósticos. No necesariamente es la persona, probablemente también tiene que ver conmigo, como cómo me acerqué, y también tiene que ver cómo es que la persona estuvo reaccionando, ¿no? Entonces, eso es importante. Vamos a empezar. ¿Por qué invertir tiempo en romper el hielo? ¿Por qué invertir tiempo en acercarse a la persona? ¿No? A veces nos dan ganas de acercarnos rápidamente y decirles, oye, te invito, ¿no?, a un negocio, o oye, mira, vengo vendiendo este otro producto, ¿no? Te vengo ofreciendo, así como los del metro, o los que hemos subido el metro a algún, no sé, transporte público, y de repente, mira, a ver, vengo ofreciendo tal producto. Y tú dices, pues no, ¿te acuerdas del principio fundamental que vimos el día lunes? A las personas nos encanta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Y siguiendo esa premisa que tiene que ver con temas más internos psicológicos, siguiendo esa premisa, pues ¿por qué tenemos o por qué será bueno invertir tiempo en romper el hielo? ¿Qué es romper el hielo? Justamente esta nula conversación que tenemos con las personas cuando no conocemos a nadie o cuando incluso conocemos a alguien pero tiene mucho rato que no hemos hablado con esa persona. ¿Te ha pasado? Pues bueno, pues no de la nada vas a llegar y vas a decir, oye, tengo un producto que ojalá te interese, mira, te lo vengo ofreciendo, que puede ser una acción. Si tomas esa acción masiva, seguramente vas a tener personas que te van a decir, oye, sí me interesa. O, oye, la verdad es que no. La mayor parte de la gente te dice que no, porque no hay un vínculo de confianza nuevamente. A menos que sea mercado cercano, es decir, personas que tú conozcas de manera muy cercana, entonces probablemente pues te digan una opción que sí, pero las personas que no conoces, que son del mercado totalmente ajeno, llamado mercado frío, o personas que sí conoces, pero desde hace mucho rato, curiosamente es muy difícil que te compren sobre que tú llegues a ofreciendo algo. O también se siente esta sensación de, ¿solo me escribiste para venderme o solo me escribiste para invitarme a tu negocio? Sí existe esa sensación. Imagínate, ponte en su lugar de los prospectos, de las personas, de la gente que tú tienes en una lista de contactos, ponte en su lugar. No te que tú llega alguien y te dice, oye, mira, la verdad es que ando empezando un negocio, probablemente te interese. Pero también notarás, ¿no? Digo, si tú estás buscando algo te interese, pero también notarás que quizá no es la mejor manera, porque quizá, oye, pues pregúntame tantito, ¿no? Como la clásica frase de, oye, primero invítame un café, ¿no? Antes de pedirme un beso, o no sé, o otra cosa, por decir. Entonces, invertir tiempo de calidad, de manera genuina, además incluso hasta un poco emocional, me refiero. ¿A qué me refiero? A que estés interesado en la persona es de mucha ayuda. La actitud que asume el cliente desde el inicio dependerá en gran medida de la habilidad para romper el hielo, es decir, tu habilidad para romper el hielo. Y crearás definitivamente un ambiente agradable, favorable, amable, y con ello vas a poder empezar con éxito el proceso de la venta o de las ventas en general. Insisto, no solo de un producto. Recuerda, puedes vender ideas, pero el proceso pequeño, inmediato de romper el hielo es fundamental. Ojo, el romper el hielo no tienes que darte horas ni días hablando de eso. Por ejemplo, si tú estás hablando con personas en redes sociales, si tú estás conectando con gente que ya conoces y ya estás como rompiendo hielo, ahorita vamos a dar ejemplos de cómo romper el hielo, de cómo te va, qué estás haciendo, ¿no? Y te pasas días, es que tú ya no estás tomando acción, pero tampoco la recomendación es que te avientes directamente a ofrecer tu producto o tu servicio, sino que haya un intermedio llamado romper el hielo. Ayer hablábamos de que existe un libro muy bueno que así se llama, googlealo, búscalo, rompe el hielo, que son técnicas, herramientas, preguntas, estrategias. Hay un sinfín de métodos que puedes encontrar para justamente pues, abrir esta brecha. Tu objetivo, recuerda, es crear una brecha de comunicación. Eso es todo, crear una brecha de comunicación a través de la autenticidad, a través de ser totalmente honesto con las personas, a través de ser auténticos, decíamos, y eso te va a permitir ser muy honesto y va a sentir la persona ese proceso. Entonces, el primer paso es romper el hielo. Necesitamos romper el hielo. No puedes llegar con medio mundo, con las veintitantas personas o 50 o 100 o 1000 personas que conozcas de Facebook, ¿no? Y les digas a todos el mismo speech, ¿no? Que les digas el mismo mensaje robotizado. No va así. Me he encontrado con conversaciones muy interesantes donde la persona pues se conecta con alguien, oye, mira, es que me acaba de pasar una cosa, y luego la otra persona le responde, ah, sí, mira, yo te invito a tal. Pues no, espérate, pues lo que necesita no es un negocio, un producto, lo que necesita es ser escuchado. Y eso vale mucho más. Recuerda, tu objetivo es crear relaciones. ¿Te acuerdas que el martes hablábamos de que en los negocios
somos las personas que intercambiamos productos y relaciones, por lo cual es un negocio de relaciones, todo el mundo de las ventas, es un negocio de relaciones. Entre más aprendas a construir relaciones y recuerda, estas relaciones las vas a poder construir a partir de mejorar tu autoconcepto, tu autoestima, está fundamentado en eso, no puede estar ajeno, no existe un speech que te venga de la nada y que sea perfecto y que sea excelente y que tenga éxito siempre si tú previamente no trabajas tu autoestima, ¿de acuerdo? Las primeras palabras, tu aspecto, tu lenguaje corporal, tu postura, tu lenguaje a la hora de hablar, inspiran confianza y cordialidad y crean el ambiente. Esa va a ser la clave inicial a la hora de platicar con las personas. Puede ser en vivo, decir que hables con alguien así que conoces en la fila del banco, o que conoces ahí en el mercado, o en el súper, o puede ser con personas que ya tienen rato que no hablas, pero bueno, tu trabajo es hablar con ellos, simplemente interactuar, saber cómo están, pero sí es importante tu lenguaje y las palabras que usan. Y por eso, si te lo encuentras o tienes una cita de prospección, porque también es válido poder citar a alguien, oye, tiene mucho que no nos vemos, tiene ya 10 años, que cómo te fue con la pandemia, cómo te ha ido, por qué no nos vemos y nos tomamos un café. Esa cita es preciosa, porque vas a poder calificar, diagnosticar a la persona y vas a ver si hay un interés genuino por hacer algo diferente, por una necesidad, que es el trabajo de la prospección. Entonces, tu comportamiento, tus palabras, tu lenguaje, tu postura, tu mirada, sí es importante que sea enfática, que sea segura, que sea amable, que no sea evasiva, que no sea posesiva, es una mirada que preste al intercambio, vas a crear un ambiente agradable. Por supuesto, romper el hielo y lograr una relación cordial facilita, créeme muchísimo, a que el cliente te escuche. ¿Por qué? Porque primero tú lo escuchaste. Cuando tú lo escuchas y escuchas sus necesidades y lo que está buscando, entonces va a ser mucho más fácil para ti y para él poder dar pasos hacia un proceso diferente, hacia un proceso de venta. Y recuerda qué es lo que buscamos, que la persona se sienta cómoda, porque si una persona no se siente cómoda contigo y se siente, pues sí, superada o al final muy invadida en su espacio, pues por eso te va a decir que no. Te sientes cómodo tú y se siente cómodo la persona. Es importante. También tú te tienes que sentir cómodo, obviamente dando pasos hacia donde tú quieres dar. Efectos de la primera impresión. ¿Valdrá mucho la primera impresión? Por supuesto que vale mucho la primera impresión, cuando incluso hay personas que ya te conocen, pero ahora te reconocen otra vez, o sea, los vuelves a conocer. Hay una frase que me encanta mucho que dice que después de un cierto tiempo, creces y transformas de tal manera que no eres la persona de hace 10 años. Es decir, si vas a volver a salir con tus amigos de la universidad o de algún trabajo anterior y reconectar con ellos, definitivamente ya no eres lo mismo. Aunque fueron buenos amigos quizás hace años, ya no es la misma persona. Por lo tanto, sí vale la pena reencontrarlos. Y esta primera impresión, sin aparentar que cosas que no son, sino ser totalmente honestos, les va a dar mucha buena impresión. Sobre todo, determina la actitud del cliente durante la reunión. ¿Se siente cómodo o no se siente cómodo? Y no hablo de que te vayas totalmente formal, hablo que te sientas cómodo, pero que también vaya de acuerdo a la situación. Las barreras o bloqueos de la primera impresión, porque puede ocurrir que si tú vas a un lugar formal, pero te vas de tenis, pues quizá no es lo más adecuado. Ni te vas a sentir bien, primero, ni tampoco la persona te va a escuchar y va a crear quizá un ambiente de, pues, ¿a quién estoy escuchando? Y también quizás es un lugar, un día de domingo, donde todo el mundo está en tenis, todo el mundo está deportivo, es muy raro que tú te vayas de traje. Quizás te puedes ir en pants, quizás te puedes ir a doc, una playa polo, no sé. La idea es que siempre busques el compaginar con la persona que está enfrente de ti, siempre, y eso es fundamental. Te va a ayudar muchísimo a crear, porque los elementos de comunicación no solo son verbales, son mucho más incluso visuales. Tu aspecto, tu actitud, tu lenguaje corporal, todo eso es fundamental. Entonces, cuídalo, cuida mucho y ahorita las redes sociales ayudan mucho. Una vez que tú tienes una cita con un amigo, una amiga o estás prospectando, ayuda mucho saber un poco de la persona para saber o el lugar al cual van a ir, ¿no? Porque es importante que eso también lo controles, el lugar al cual van a ir, porque si una vez que controlas eso, vas a poder saber cuál es el tipo de vestimenta que vas a tener. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es fundamental. Ahora, te voy a dar un ejercicio que está en pantalla, toma el screenshot, después vamos a hacer un ejercicio, pero este es un ejemplo de cómo puedes manejar algunas frases o algunos elementos cuando estás conociendo a alguien, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ayudar muchísimo. O cuando ya estás reconectando con alguien,
que ya sea conocido o con una persona que no conoces, pero bueno, estás conectando por primera vez. Aquí te estoy un ejemplo, te está diciendo que no hay speech completos, no hay speech perfectos, definitivamente, pero sí hay algunos métodos que te pueden ayudar. Por ejemplo, por supuesto vas a llegar y saludar, ¿no? Pues ese es el primer paso, saluda. Te recomiendo que le tomes captura porque te puede ayudar al ejercicio que vamos a hacer más adelante. Este método, al final, es una guía nada más, porque tú vas a ocupar las palabras. Yo te recomiendo mucho que a la hora de hablar con personas, o sea, que te atrevas a prospectar a personas nuevas, por supuesto, llegues y, hola, buenos días. O sea, que saludes, que sigas un método. Mucho gusto de conocerte si es que es nueva persona, o si es que le vas a hablar de negocios con alguien que ya conocías o con alguien que no conocías, porque lo que hacemos puede ocurrir las dos cosas. Me presento con alguien que ya conocía o me presento con alguien que no conocía, ¿no? Saluda, hola, buenos días, me da mucho gusto conocerte, si es que no lo conoces, soy, vas tu nombre, Amador, me dices Polo, de Usana, la verdad soy yo. Cuando tú hablas y vas a representar a una compañía, tienes que decir, soy de Usana, ¿no? Soy de esta compañía, o represento, o pertenezco a un equipo llamado tal, que tiene sociedad colaborativa con tal otra compañía. O sea, tienes que hablar de en qué vienes, ¿no? O cuál es tu proyecto de fondo, cuál es tu intención. Gracias por estar, por venir. Obviamente se sientan, oye, nos podemos sentar o se sienta primero. Aborda dos temas. Aquí viene el rompehielo. No te vayas directamente hacia la conversación de negocio, ¿no? O sea, a lo que venimos, a ver, saca, son tantos. No. Primero crea un ambiente. Tu trabajo es crear este ambiente agradable con las personas. Oye, Amador, ¿y esto puede funcionar cuando estoy conociendo a alguien por redes sociales? Ok, sí, pero ese es el paso de las preguntas que vamos a ver más adelantito. Ahorita es un elemento cuando contactas o te ves con alguien ya para hablar de un producto o ya para hablar de un servicio o de un negocio, ¿no? Entonces, un ejemplo, cuando tú vas a conectar con esta persona que ya sabes a lo que vas, ¿no? Cuentas un poquito de ti, oye, mira, recordarás que yo estuve haciendo esto, ahora estoy haciendo esto y seguiré haciendo esto por estas razones. Y hablas un poquito sobre lo que haces o qué es lo que estás haciendo. Te puede ayudar muchísimo porque sí es importante el lenguaje formal, pero más que un lenguaje formal, un lenguaje que te haga sentirte seguro. Eso es muy importante. Los lenguajes formales funcionan, pero también hay veces que lenguajes formales, pues a veces se llevan al extremo de la formalidad y se siente incómodo. Lo que buscamos es que te sientas totalmente cómodo y la persona también, ¿no? Si una persona que es conocida, que ya te conoce de años, que ya la viste, que ya tiene, pues no sé, que fueron amigos en la secundaria, en la universidad, que es el mercado tibio, le llamamos, pues bueno, vas a poder reconectar. Te doy un ejemplo de cómo llegar con la persona, pues eso lo vas a hacer de forma muy común y natural. Parece curioso que uno o que haya cursos donde podemos hablar de cómo conectar con las personas, pero es que realmente nos cuestan mucho las conversaciones. No eres la única persona, no somos los únicos, que nos cuesta conectar con la gente. Y por eso necesitamos speech, habilidades, autoconceptos nuevos, nueva información que me permita conectar con las personas. Eso es muy bueno, ¿de acuerdo? Entonces, y que me permita sentirme cómodo. Si es un área de oportunidad. Oye, Amador, es que yo soy muy introvertido. Entonces, si eres muy introvertido, pues es una gran área de oportunidad. Tampoco tienes que hablarle a medio mundo, ¿estás de acuerdo? Tampoco tienes que hablarle a 200 personas mañana. Vas a empezar a hablar con las personas. Ahora, el ejemplo de desconocidos es igual, saludas, qué gusto de verte, cómo has estado. Ahora mira, colabora con Usana, porque sabes que quizá vas de parte de una compañía, hablamos específicamente de Usana. Ah, no, ahora tengo un grupo de negocios, ahora colaboro en un grupo de negocios. Gracias por estar o gracias por venir. Se toman el asiento y también rompes el hielo. Romper el hielo, por supuesto, te pongo estos dos ejemplos, es fundamental para ahora de conversar con las personas. También funciona el rompehielo cuando tú estás hablando con alguien en redes sociales que no conoces, solo que puede ser un poquito más directo. Las personas que sí conoces, que ya te han visto, ya conocen de hace sus años, sí es importante romper el hielo siempre. ¿Cómo has estado? ¿Qué has hecho? Y en un ratito vamos a ver ejemplos que también vas a practicar de preguntas ya más específicas y preguntas poderosas enfocadas a conocer las necesidades de las personas. Entonces, ten paciencia, ¿de acuerdo? Entonces, tómale captura a esto y veremos que son ejemplos. Aquí es un ejemplo de cómo llegar a las personas. De una pequeña conversación se puede crear un gran negocio. Confía en eso. Cualquier conversación, es más,
los grandes negocios nacieron quizá de una pequeña conversación, quizá nacieron de una pequeña entrevista o de cruzarse en el pasillo o en el elevador con alguien. Entonces puede ser una conversación pequeña, es más, existe el método, ¿no? Del famoso speech de elevador, ¿no? Donde puedes compartir una idea en 2 minutos. Bueno, hay ideas que se generan así, no nos vamos a meter a esas técnicas, pero sí quiero decirte que no importa la conversación que tú tengas con las personas, tú puedes crear relaciones. Ojo, no quiere decir que esa primera conversación va a ser ya de negocios. No necesariamente. Puede ser que sí. Si la persona ya está buscando algo, pues bueno, mira, contacto, pásame tu contacto, pasa. Yo ya no pido los números, es un tip que te doy. Yo no pido el teléfono. Lo que pido es el Instagram, lo que pido es sobre todo el Instagram o una red social. Oye, ¿te encuentras en Instagram? Sí, a ver, pásamelo. Y ya, eso es todo. Y me contacto vía Instagram, por ejemplo. O sea, ya no pido el número, las personas ya no quieren compartir su número. Es muy raro que te diga, oye, pásame tu número, te doy el mío. Ya no se ocupan tanto las tarjetas de prestación, pero bueno, puede ser un método. Si te funciona, lo puedes hacer. Hay quienes lo usan mucho. A mí me gusta mucho preguntar por el Instagram o el WhatsApp, porque no es lo mismo. Fíjense, aunque es lo mismo, pero no es lo mismo. Preguntar por el WhatsApp no es preguntar por tu número, pero al final sí se comparte este. Red social es mucho, muy fuerte. Entonces, ahora, oye, mira, es que yo no tengo redes sociales, pues ve sacando redes sociales. Ten redes sociales. Hay muchas redes sociales que puedes utilizar y de ahí vas a poder conectar por mucha gente. Facebook es de las aplicaciones que más ha casado personas en el mundo. ¿A qué me refiero? Que ahí se conocen, ¿no? Ahí se reencuentran. Y entonces, pues son elementos de conexión. Por eso, una pequeña conversación puede iniciar un gran negocio. No subestimes eso. La conversación informal, es decir, esta ondita de compartir con las personas de lo que tú eres y cómo son, es un excelente método para establecer y gestionar una buena relación entre los clientes o futuros socios. Al final, una conversación random, literalmente. Y ahorita vamos a hablar de ejemplos, de qué nos vamos a enfocar. Eso crea unos buenos ambientes. Entonces, la manera de demostrar que el cliente que estás interesado es justamente una conversación genuina, ¿no? Esa es la manera de compartirle a la persona que estás totalmente interesado en saber cómo está y cómo le va. Y ahorita vamos a ver ejemplos, ¿eh? No te preocupes de preguntas específicas para que las apuntes. Pero quiero darte este ejemplo de que cualquier conversación que tú estés conllevando, pues por supuesto es fundamental, bueno, puede ser de grandes resultados cuando puedas hablar con las personas o puedas decirle, oye, tengo un producto, oye, mira, la otra vez me platicaste sobre esto, quiero hablar de ti. O sea, realmente cuando creaste el ambiente se siente más fácil. Cuando tú no creas el ambiente, me ha pasado y seguro que también a ti te ha pasado, es que cuando no creamos este ambiente de repente cómodo, ya preguntar, ofrecer, oye, mira, te puedo mandar información, ya es muy difícil o cuesta un poco más. ¿Se puede? Claro que sí, pero te recomiendo crear los ambientes adecuados. Convierte la entrevista en una conversación normal, random, entre dos personas. Si tú vas a hablar con alguien, pues vas a utilizar técnicas de entrevista, ¿no? De sacar información, pero siéntete o haz que se sienta como una conversación común y corriente. Sonríe, siéntate a gusto, haz algún cumplido. Te voy a dar ejemplos, haz algún cumplido, crea esta conversación y se llama la edificación, ocupa la edificación. Fíjense, tips, aquí vienen los tips importantes. Encuentra temas preferidos de la persona. Si tú estás reconversando con alguien, en redes sociales, por ejemplo, en Instagram o en Facebook, o lo viste otra vez o te lo encontraste, pues encuentra un tema preferido, un tema común, sobre todo un tema común, con el que tuvieron un tema común. Te voy a dar un ejemplo. Me pasó que hace unos pocos meses encontré a una amiga en redes sociales, Facebook sobre todo, y yo no tenía en común, no sabía a qué se dedicaba, pero saqué el tema común que tomamos clase juntos alguna ocasión en la Facultad de Ciencias. Entonces fue, pues, oye, ¿te acuerdas de tal maestra? No, pues que sí. ¿Te acuerdas de tal materia? La materia que teníamos en común. Sacamos un poquito el tema y por supuesto vienen preguntas, ¿y ahora qué te dedicas? Cuéntame, no monopolices la plática, deja que las personas platiquen, se expresen más, hablen. Aquí viene un tip maravilloso que me encanta, que es pregunta y escucha. El que pregunta y escucha tiene el control de la conversación. Tú pregunta y escucha. Interésate, asiente, ponte genuino, asómbrate cuando venga una situación de asombro, sonríe si te dice algo chistoso. O sea, lleva la conversación y sobre todo que sea genuino. Tampoco que te inventes, ¿no? Porque si te cae mal, y estás ahí porque te cae mal como dolor de muela, pues ¿para qué lo quieres de cliente, no? De entrada. ¿O para qué lo quieres de socio? Pues no tiene sentido. Entonces, sí es importante que sea una persona que se sienta agradable platicar con ella. Entonces,
Deja que se expresen. 70% del tiempo va a estar hablando. Es más, ha habido casos, hay casos donde de un pasajero de avión, que no fue mi caso, pero es una pequeña historia, iban de pasajeros y la persona iba platicando y el que tiene experiencia en ventas le preguntaba, oye, pues ¿a qué te dedicas? Y la persona hablaba, oye, y tal, la persona hablaba. Al final del vuelo, la persona dijo, es que wow, platicas muy padre, me encantó mucho conversar contigo. Cuando el que preguntó casi no habló nada, solamente fue el prospecto en este caso. Y se sintió muy agradable. Las personas les encanta hablar, créeme, nos encanta hablar, nos encanta compartir. Pero si nos hacen las preguntas correctas, adecuadas y dosificadas. ¿Por qué lo digo? Porque de alguna manera la mente humana funciona como una ostra que se cierra y no le gusta abrirse así como así. ¿A qué me refiero? Que cuando hacemos las preguntas correctas, se va dejando abrir poco a poco. Y si hacemos preguntas incorrectas, ¡pum! Ya se cierra y es muy difícil, honestamente, abrirla o recambiar esa primera impresión o esa impresión que tuvimos con las personas. Es real, sí pasa. Encuentra temas al observar algún lugar donde se encuentren. Ayúdate del contexto, de la vestimenta, del clima, de cómo se encuentran, del tráfico, del estatus del avión, de lo que sea que estén ahí en el contexto. Siempre hay contexto de la red social, de la nueva red social que se acaba de inventar. Siempre encuentra de la pandemia. Pues la pandemia era un gran ejemplo de cómo tener tema de conversación con las personas. Si tú no tienes tema de conversación, quiere decir que no estás observando el contexto. Bueno, el contexto histórico, el contexto político, el contexto quizá del clima, son elementos que te van a ayudar, pero sobre todo a mí me ha ayudado muchísimo y te recomiendo un tema en común que tengan, porque no necesariamente pues, estén en el mismo lugar, quizá uno sea de noche en España y otro aquí en México, pero tuvieron quizá un tema en común o por algo se conectaron, ¿no? Y hablan de un tema en común y quizá no lo tengan, pero vas a encontrarlo. Quizá, ay, ¿te gustan los libros? ¿Te gusta leer? ¿Cuál te gusta leer? Y así. Fotos, clima, libros, decoraciones, cosas que le gusten al prospecto. Eso es muy bueno. Pregunta, oye, ¿a qué te dedicas? Ah, mira, ¿te gusta eso? Sí, y ahí partes del tema. Lleva esa conversación para abrir estos canales, sobre todo estos canales de confianza, pasatiempos, aficiones, viajes, a dónde has ido, ya que el prospecto hable, puedes crear un cumplido sincero, un cumplido honesto, sea que lo tengas ahí presente, sea que dices, oye, mira, tu historia es muy grandiosa, te felicito, oye, ¿qué me contaste? Está padre, como madre soltera, qué bueno, felicidades. Estos canales agregan y agregan y agregan elementos positivos de confianza a las personas y a ti te da mucho más garantía. Esto se llama agregar valor. En el tema del marketing en general, agregar valor es una primera estrategia que se hace. Agregas, agregas y agregas valor. ¿Cómo es que agregas valor? Escuchando a las personas. En el marketing de publicidad nos dan algún tip, algún tip de ventas, algún tip de cómo vender, algún tip de cómo manejar el dinero. Son tips para que después esta persona que te está dando tips recoja información tuya. Lo mismo ocurre aquí, es ¿cómo doy información? Pues te pregunto cómo estás, te escucho, eso es agregar valor a la persona para posteriormente yo poder pedirte información. ¿De acuerdo? Y a través de eso te pido información y a través de eso también te puedo ya ofrecer algo a cambio. Ese es el proceso inicial. Estamos como crear el ambiente. Para eso son las preguntas, para eso es la prospección. Las conversaciones informales crean un vínculo, las risas, el sentirse con ánimos, el decir, ah, sí, también. Obviamente que vaya con tus valores, ¿no? Y obviamente que seas honesto, porque tampoco te vas a inventar que te gusta el reggaetón cuando no te gusta, ¿no? Es importante. Con el sentir y el pensar del prospecto, cuando haces ese vínculo, creas un puente sólido entre ambos para cuando le digas, oye, ¿te acuerdas que platicaste de tu rodilla? Tengo algo que te puede interesar. ¿Tienes algún inconveniente? Y ya lanzas ya la presentación. Ya puedes lanzar lo que se le llama el contenido de valor o puedes ya avanzar el cautivar al cliente con un valor agregado a él o lo que esté buscando resolviendo su necesidad. Entonces es importante que creas este ambiente previamente. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hablar de dinero, mucho más fácil hablar de costos, hablar de cuándo te lo quieres llevar, hablar de todo eso cuando ya creas este puente. Si no tienes este puente, es muy fácil, pero muy fácil, sobre todo en redes sociales, que te diga, ¿cuánto cuesta? 500. Y no te vuelva a contestar.
y tú le preguntes, oye, está bien, oye, mira, ahora ya está en 400, ya no hay manera, porque no hay esta confianza. ¿Sí me explico? ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que de repente ya no me contestan los clientes cuando le mandé la información de un producto? Bueno, pues qué tanta confianza creaste antes, qué tanta información, qué tanta confianza tú das a la hora de compartir. Esa es una clave fundamental, ¿vale? Entonces, bueno, va a haber, hay otros ejemplos de preguntas gancho que también pueden crear interés en los clientes. Es otra técnica. Bueno, viene el ejercicio. Ahora sí, vamos a trabajar por pares y el ejercicio es el siguiente. Te voy a explicar el ejercicio. Vas a diseñar una pregunta en los distintos rubros que hay. Puede ser de clima, de gustos o de hobbies, ¿no? Vas a diseñar una pregunta con tu pareja, una pregunta a cada quien de los 3 elementos y una tercera pregunta, pues de los grupos que ya han trabajado también simultáneamente. Diseña y practica cosas sencillas que invitan al prospecto a hablar fácilmente en una cita sobre un tema en general. Y la persona que te va a acompañar, en este caso, como va a ser en parejitas, una de ellas va a decir una pregunta, una conversación preguntando y la otra va a evaluar. Entonces, tú vas a preguntar cosas, por ejemplo, ¿cómo te va? No, pues qué bien. ¿Y qué has hecho? Cuéntame, ¿no? Si tú mostraste interés, si mostraste contacto visual, en este caso, como no hay tanto contacto visual porque estamos en Zoom, pero bueno, es un ejercicio presencial, si se oye claramente, si se escucha seguro, natural, si lo invita a platicar. Tu trabajo es invitar a platicar al otro. Una vez que lo hagan, van a cambiar roles para que el otro también haga esta invitación. Tu trabajo es empezar a sacar información y tu trabajo es sacar por lo menos 1 o 2 elementos que no sabías de la persona. Por ejemplo, la edad, a qué se dedica, qué hace. Y el siguiente paso, ya te voy a dar las estructuras de las tipos de preguntas que hacemos. Pero previamente necesito que practiquemos el romper el hielo. Estás reconectando con alguien. Imagínate que de hecho, el ejercicio es ese, se reencuentran y están preguntando, oye, ¿cómo te va? ¿Y cómo te ha ido? ¿Y cómo has estado? No puedes quedarte de cómo estás. Porque muchas veces pasa en redes sociales que escribes, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y te contesta, bien, ¿y tú? Y tú contestas, pues bien, ¿y tú? Otra vez, y estás en el tú y nunca pasas de esta capa muy delgada, porque la vida de la persona es mucho más compleja que el bien y tú también, nunca pasas de eso. Entonces necesitas romper el hielos. Como, oye, mira, vi que te fuiste de viaje, ¿qué tal, cómo te fue? Está le queda un poco la información. Oye, veo que haces esto, ¿cómo te va? Oye, veo que, si os explico, busca un poquito más allá. Entonces, este ejercicio lo vamos a hacer en pares. Si son tan amables, estamos 15 conectados, nos faltan 3 conectados, pues para que podamos trabajar, ¿vale? Voy a poner momentáneamente en stop esto y vamos a hacer, ahí está, vamos a parar la grabación. Gracias. La idea de ejercicio es que tengas herramientas a la hora de conversar con las personas. Es decir, ahorita podríamos decir, pues bueno, el ejercicio es con la persona que conozco de hace tiempo, no voy a poder conocer algo nuevo ahorita. Pero si tú no practicas esas herramientas, pues te vas a enfrentar, es que porque no te estás enfrentando a la gente nueva. Entonces, necesitamos hacer el ejercicio para entonces tener la herramienta de mano, porque te va a tocar. Y no creo que el día que te toque hablar con una persona de mercado nuevo, mercado tibio, frío, o cuando estés presentándole a alguien nuevo, pues ahí inventarte la pregunta o a ver, espérame tantito, déjame inventar la pregunta. Pues ahí te tiene que salir pues de forma improvisada. La idea es eso, que puedas tener herramientas para crear estas conversaciones. Insisto, romper el hielo es fundamental. Si te toca presentar tu proyecto de negocios, antes de hablar de la presentación, date unos 2 minutos rompiendo el hielo, creando ese canal de comunicación, creando ese vínculo, haciendo la edificación, identificando algunos gustos, preguntándole, oye, pues ¿de dónde vienes? ¿Qué tal el tráfico? Ah, pues qué bueno. Busca crear cosas positivas. Eso te ayuda muchísimo a la hora de entablar esa conversación, porque lo que estás buscando es crear un puente entre tú y la persona que te va a escuchar, ¿no? Al crear esta conversación, al crear este ambiente, por supuesto que te va a escuchar diferente, definitivamente. Muy bien, pues muchas gracias a los que estuvieron haciendo el ejercicio. No vamos a hacer propiamente el análisis de actividad, porque lo que sigue, vamos a ver un pequeñito video. Si no estoy mal, aquí está el videito. Vamos a revisarlo. Por favor, prestemos atención al videito. Ah, no. Déjame comparto pantalla primero, antes del video. Perdónenme. Vamos a compartir pantalla. Y ahora sí. Entonces, la idea, antes de empezar con el video,
perfecto, perdónenme. ¿Alguien me quiere compartir su sensación a la hora de conversar? Es decir, que su pareja, la persona con la que trabajó en el ejercicio, sí le puso este galleta, es decir, sí mostró interés, sí hizo contacto visual, porque de eso se trataba, que podrías ayudarle a la persona con la que trabajaba, pues oye, sí te faltó un poquito más de hablar fuerte, mirar un poquito más a la persona. Curiosamente pasa y nos hemos dado cuenta todos los que nos dedicamos a ventas o a conocer personas, hay personas que no te miran a los ojos y se siente, o hay personas que te miran demasiado y se siente, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere compartir de los que hicieron de los ejercicios, cómo se sintieron a la hora de conversar? ¿Cómo lo hizo su pareja de trabajo? ¿Alguien? Elisa, que nunca nos quiere dejar solos. Ah. Yo te platico. Gracias, Salvador, gracias. Adelante, Carlos Salvador. Bueno, yo trabajé con Mayra y pues sí, la verdad es que sí me estuvimos platicando. Tuvimos, me estuvo preguntando ahí ciertas cosas y yo le comentaba que justamente como que me cuesta a mí trabajo esa parte de poder, pues sí, como preguntar, ¿no? Como hacer Ajá, preguntas, como interesarme. O sea, es una área de oportunidad que tengo yo ahí para trabajar. ok, Pero sí, sí, estuvo preguntando que si era de acá de Tizayuca. Sí, perfecto. Muy bien, eso fue. Salvador. Ajá. Sí, sí. Excelente, gracias, Salvador. Y justo, pues ahorita lo decías, voy a preguntarle a Mayra, si puede hablar esto muy micro, Mayra, ¿cómo lo hizo Salvador? O sea, ¿cómo te hizo las preguntas a ti, ahorita que estás hablando del ejercicio? Mayra, ¿podemos compartirnos? Hola, sí, sí, aquí Y ando. ver, adelante, gracias. Sí, pues la verdad es que creo que ocupé mucho del tiempo, Ok, como como el 70% quizás, pero sí alcanzó a preguntarme, Salvador, y pues sí, yo creo que como él dice, a lo mejor, cuesta trabajo como esa parte, pero siento que una vez que empezó, o sea, ya, o sea, como de manera natural se sintió, ¿no? O sea, que me preguntara y me escuchara. Y yo creo que igual y es práctica, ¿no? A lo mejor con más práctica y y dar ese primer paso y una vez ya fluye, ¿no? Todo. totalmente. Y todo es práctica, querida Mayra. Gracias, gracias, Mayra, por lo que compartes. Y sí, en efecto, o sea, simplemente es practicar. O sea, curiosamente, pareciera que esto que estamos haciendo es muy burdo, ¿no? Es que ya lo he hecho. Pero ya que lo estamos haciendo aquí nosotros, es hasta nos ponemos así, bueno, es que no lo había hecho tanto, espérame tantito, ¿no? Sí es importante la práctica para que justo la improvisación a la hora de platicar con personas, sacar el tema de interés, del clima, del gusto, hobbies, puede ayudarte muchísimo a crear conversaciones. Es más, puedes tener una pregunta ahí clave. Oye, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Oye, cuéntame, ¿te gusta? Oye, cuéntame, ¿a qué te dedicas? Oye, cuéntame, o sea, puede compartir un poquito más, ¿vale? Eso puede ayudarte a ti a crear los canales de comunicación. Bien decía Salvador hace un momento, y es real, no solo te pasa a ti, nos pasa a todos. ¿Cómo empiezo? ¿No? Ahora qué le pregunto, ya le pregunté, hola, ¿cómo estás? Y luego es ahí, clave número uno, encuentra un tema en común. Ese es el primer tip. Encuentra un tema en común, mutua. O encuentra algo que creas que le gusta. Oye, ¿qué te dedicas? Y te gusta mucho. Y bueno, viene lo que viene, que es muy interesante, y esto es lo que quería compartirles desde que iniciamos. Lo que sigue. Vamos a ver el siguiente video, ya una vez que realizamos la actividad. Y quiero que le presten mucha atención porque vamos a partir de todo lo que dice y además de algunas cosas muy interesantes. Vamos a verlo. Porque empezamos con el tema del diagnóstico, justamente. Vamos a ver, perdón, el video es más adelantito, discúlpenme, tengo que platicar un poquito, es que me confundí, pensé que venía el video, disculpen. El diagnóstico, ¿para qué hacemos el diagnóstico? Fíjense, antes de empezar el video hasta me emocioné con el video, el diagnóstico justamente es una herramienta que nos ayuda con preguntas para poder identificar las necesidades de las personas. Un poquito como lo hacen los médicos. Te voy a explicar cómo. Conocer auténticamente los botones rojos, o como habíamos dicho, los NDOPs, ¿no? O sea, las necesidades, deseos, oportunidades y objetivos, perdón, o problemas al final. ¿Qué quiere decir esto? Que las preguntas que vamos a trabajar y que quiero que anotes el día de hoy, que te voy a mostrar, son preguntas enfocadas a crear un diagnóstico, pero hay una combinación de preguntas. Salvador preguntaba, oye, ya le hablé a una persona, ¿ahora qué hago?
para conocer más, para diagnosticar. De eso se trata de este momento, ¿no? Y te decía, si tú preguntas y escuchas, buscas qué le duele, buscas qué preocupa, o qué necesita, o qué le angustia, o qué desea, porque también es parte de ello, ¿no? ¿Qué está deseando? Entonces pregunta y escucha. Tu trabajo es preguntar y escuchar. Ahora, Amador, ¿qué tipo de preguntas puedo hacer? La verdad ya pregunté el hola, ¿cómo estás? Y no puedo pasar de ahí. Bueno, la idea es que puedas tener preguntas un poquito más combinadas y de eso se trata. Te decía, ¿por qué hacer un diagnóstico? Bueno, el diagnóstico funciona un poquito como los doctores, los médicos. Aquí ha habido médicos, hay médicos, y no me dejaré mentir, antes de poder dar un tratamiento, antes de poder dar una receta de lo que, bueno, tómate esto para que te cures, es importante preguntar qué le duele, cómo se ha sentido, qué siente, lo que le duele, cómo es que le duele. ¿Estás de acuerdo? Sí es importante hacer estos pequeños diagnósticos para tener una idea general de lo que le ha pasado y cuál es el mejor, pues sí, diagnóstico para solucionar su problema. Siguiendo un proceso análogo a esto, pues bueno, el médico hace un diagnóstico antes de usar un tratamiento, Entonces, analiza las necesidades de tu prospecto antes de presentar una solución. Mucho del éxito o fracaso de lo que tú vas a ofrecer cuando estás prospectando es justamente del diagnóstico. Entonces, se vuelve medular que puedas preguntar, ¿no? Que ya encontraste el punto en común, ya lograste crear una conversación, ya iniciaste esta parte de, ya rompiste el hielo, ya listo, ya platicaste, ya te platicó de cosas, ya puedes profundizar un poquito más, ya puedes dar el siguiente paso. Entonces, en estructura básica, saludas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, cuenta, te veo desde hace años que no te he visto, te encontré aquí en Facebook, rompes el hielo, ¿te acuerdas que fuimos compañeros en la universidad hace años? ¿O te acuerdas que tuvimos un trabajo en común? ¿Cómo te ha ido? ¿Tú ya sigues en ese trabajo? ¿Aún trabajas ahí? Encuentras el tema en común. Siguiente paso, identificas ya las necesidades a través del diagnóstico, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a ver el video. Estaba muy emocionado por el video y quiero que le prestes mucha atención para que podamos discutirlo un poquito. El vendedor que más vende no es el que más habla, sino el que mejor escucha. Y para escuchar muy bien a nuestros clientes y para hacer que ellos hablen realmente, tenemos que hacer excelentes preguntas. Y son tan excelentes que en la venta la llamamos preguntas poderosas. Preguntas que van a hacer que el cliente reflexione sobre algo, que el cliente se cuestione algo, que el cliente se motive sobre algo, que el cliente tome conciencia, en definitiva, de la importancia de contratar ese producto o servicio contigo. Tenemos que tener en cuenta que mediante las preguntas realmente podemos conducir la respuesta del cliente. Incluso mediante las preguntas estamos influyendo directamente en su percepción de cualquier asunto. De hecho, yo podría cambiar perfectamente en este momento tus percepciones sobre cualquier tema, incluso sobre un partido político. Podría preguntarte, por ejemplo, oye, ¿qué es lo que más te gusta a ti de este partido político? Y también podría preguntarte, ¿qué es lo que menos te gusta de este partido político? Con esas dos preguntas perfectamente condicionadas, podría hacer que ese partido te gustara más o menos. En definitiva, si yo hago que hables de detalles positivos de algo, eso te va a empezar a gustar todavía más. Cuéntame detalles positivos de tu pareja, por ejemplo. Seguro que encuentras muchos. Eso va a hacer que cuando acabes esta conversación conmigo, a tu pareja todavía la quieras un poco más. Así que mediante las preguntas condicionamos la respuesta y muchas veces esas preguntas pues son intencionadas en la venta. Es decir, si yo te he presentado un producto, te puedo decir ¿qué te parece? Pregunta totalmente neutra. O te puedo decir, oye, ¿qué es lo que más te ha gustado de este producto? Una pregunta intencionada. Estoy buscando elementos positivos para que esa conversación sea positiva y tú cada vez veas más cosas positivas en mi producto. Las mejores preguntas en la venta son preguntas que no son demasiado largas y que sobre todo tienen una característica. Son preguntas abiertas. Es decir, son preguntas que empiezan por qué, por cómo, por en qué medida, de qué forma, de qué manera, cuándo. Son preguntas que dan pie a una respuesta suficientemente larga. Por otro lado, me encuentro con clientes y con empresas que hacen preguntas muy cerradas, que tratan de llevar al cliente como en un laberinto, algo así como elige esto o elige aquello. Y estas empresas o estos comerciales hacen que sus clientes prácticamente no hablen. Y si el cliente no habla, ocurre que tampoco se motiva, tampoco se despierta su interés. Si el cliente no habla, tampoco se genera confianza con nosotros, porque en la medida en la que yo consigo que tú hables, consigo que se genere cada vez más confianza entre nosotros, porque tú estás hablando de cuestiones que son importantes para ti y de alguna manera depositas cada vez más confianza en mí. Por otro lado, hacer buenas preguntas al cliente es una buenísima señal comercial. De alguna forma te estoy diciendo
que tú eres lo importante. Me olvido en estos momentos de mí, me centro en ti, en tus necesidades, en lo que más te gusta, lo que menos te gusta, lo que puedes necesitar. Y en definitiva es una conversación centrada en el cliente. Es por este motivo que las preguntas en la venta, las buenas preguntas, son poderosas, porque tienen el poder de transformar a un cliente, de transformar su percepción, de hacer que el cliente que no estaba prácticamente motivado sobre nuestra solución, empiece a motivarse para que llegue un momento en el que finalmente no tenga más remedio que comprar o adquirir nuestra solución. Esta es una cualidad que se entrena, es una habilidad que se trabaja poco a poco. Los mejores equipos comerciales y los mejores comerciales realmente diseñan su diccionario de preguntas para tenerlas muy aprendidas y poder utilizarlas en cualquier conversación con sus clientes. Perfecto, bueno, va, dos personas que quieran compartir qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que vieron del video. Cuéntenme, ¿quién quiere compartir? Dos personas, así brevemente. ¿Quién quiere expresar lo que entendió o vio del videíto? Adelante, con mucho gusto escuchamos su aprendizaje. Alguien que se anime. ¿Nadie? Yo, líder, Adelante, querida líder. que las preguntas tienen que ser intencionadas, eso me queda muy claro, no nada más preguntar por preguntar, sino que deben de ser dirigidas hacia una finalidad, es llevar al cliente o a nuestro prospecto hacia donde nosotros queremos saber. Preguntas abiertas, como lo dijo, no sé cómo se llama la persona del video, preguntas abiertas de tal forma que las respuestas puedan ser no nada más decir no, sino como que más largas, ¿no? Que nos den más información. Es correcto. Bueno, ajá. Bueno, ya nada más me quedó lo último que dijo, que las buenas preguntas son poderosas. Exacto, cuando combinas todo eso, Lulu, gracias por lo que comparte, querida líder, cuando combinas la intención positiva más una combinación de pregunta abierta cerrada, que ahorita vamos a dar ejemplos, es cuando ya vuelves una pregunta poderosa. A mí me encanta la pregunta de qué fue lo que más te gustó, porque está enfocada a una dirección. No es ¿qué te pareció? Prohibida esa pregunta para todo lo que hagas. Es ¿qué te pareció? No es ¿qué fue lo que más te gustó? O puedes preguntar qué fue lo que no te gustó, también es válido, pero tú tienes que tener el control de esas conversaciones. Te puede ayudar muchísimo. Dice Mayra por aquí, yo me quedo con la parte en la que las preguntas importantes sean cortas. Definitivamente, entre más habla la persona, porque algo que me encanta del video, y es real, entre más habla el prospecto, se siente más cómodo, da más de sí y se abre más. Entre menos habla, y de hecho un lenguaje que te vas a dar cuenta que si el prospecto se encuentra de manos cruzadas, quiere decir que está cerrado. Necesitas tú hacer algún reflejo para que él pueda ir abriendo. Te puedes cruzar de la mano tú también para que tú después las descruces y probablemente él se sienta un poquito más abierto también. Hay algunos lenguajes que no es el curso de hoy, porque el curso más avanzado es lenguajes en la venta y cómo dar mensajes a nivel corporal, es otro tipo de curso que haremos más adelante, pero son fundamentales. ¿Alguien más quiere compartir, además de Mayre y Lulu, que ya con todo cariño compartieron? ¿Alguien más quiere hablar de lo que aprendió o de lo que vio? Además, bueno, si nadie por ahora, bueno, continuamos. Y algo que me gustó mucho es que ya introdujo el concepto de preguntas. Bueno, pues, espera, Amador, perdón. Adelante, Perdón, Elisa. Amador. Adelante. Es que estaba escribiéndolo, pero creo que terminaba más rápido si te lo hablaba. Es correcto. Yo ya hace mucho que sabemos cuáles son las preguntas abiertas y cerradas, o bueno, cuando menos lo hemos visto mucho, ¿no? En nuestras capacitaciones y cuando hacemos el plan de arranque con nuestros socios nuevos. Solo que de repente, a mí en lo particular me quedaba como la duda de cómo hacer una pregunta abierta. Me encantó que este señor pusiera los ejemplos, o sea, como la palabra de qué, cómo, en qué medida, ¿no? O sea, como estos ejemplos de cómo puedes empezar a elaborar tus preguntas abiertas, me gustó mucho. Perfecto. Pues te va a encantar mucho más lo que viene, Elisa. Muchas gracias por compartir. Justamente Gracias. Vamos a hablar de ese tipo de preguntas para conocer botones rojos. Tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos preguntas cerradas por un lado
y tenemos preguntas abiertas por el otro, ¿no? Que justamente son el tipo de preguntas que nosotros vamos a utilizar. Oye, es que es más bueno trabajar una u otra. No es cierto. Va a depender del momento y de qué tanto vas a poder sentir la conversación con las personas. De hecho, las preguntas cerradas tienen enfocadas a verificar la comprensión, ¿no? Están enfocadas a sí o no, usualmente son monosílabos, requieren una respuesta corta, frecuentemente sí o no, como por ejemplo, oye, ¿vives en Ciudad de México? Sí. Ya, esa es la respuesta, es una pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque solamente acota a que la respuesta sea sumamente corta. Invita a que la persona no piense, perdón, que piense, pero que piense muy corto, o sea, que piense en el problema, ¿no? O sea, pensará un poco más que hablar. Eso es lo que ocurre con una pregunta cerrada. Las preguntas abiertas buscan lo siguiente, buscan que las personas hablen. Entonces, hay una combinación. Si te das cuenta, cuando tú hablas con alguien por primera vez o cuando estás reconectando, hola, ¿cómo estás? La respuesta es bien. La pregunta, ¿cómo estás? Es una pregunta cerrada. ¿Estás seguro? Porque su respuesta es una monosílabo. Pero se pueden convertir en preguntas abiertas, como dice Elisa, y ahorita vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, las preguntas abiertas solicitan información en general, no específica, sino general. Las preguntas cerradas buscan información específica y las preguntas abiertas información general. Oye, ¿y cómo te ha ido en el trabajo donde estabas? Pues, ¿no? ¿Sigues en el mismo trabajo? No. Ah, cuéntame. ¿Y eso? Esa última pregunta de cuéntame, ¿y por qué? El por qué automáticamente la transforma en una pregunta abierta. Entonces, el jugar con preguntas cerradas y abiertas hace que las personas puedan crear más comunicación. Ojo, tú ya rompiste el hielo, ¿estás de acuerdo? Tú ya abriste el canal de comunicación. No puede ocurrir o no ocurre que vengas con una pregunta abierta de la nada. Hay quienes se dan la confianza y te lo van a compartir, pero hay quienes no, no todo mundo, recuerda. Hay que buscar el timing. Cada persona tiene su timing. Inician con qué, como decía Lisa también, con por qué, con cómo, con cuánto, cuándo, quién. Son preguntas que inician usualmente de esa manera, abriendo el panorama e invitan a que el prospecto hable, comparta. Por ejemplo, oye, ¿por qué no sigues trabajando ahí? ¿No? ¿Cuándo te saliste de tu trabajo? Cuéntame. ¿Hace cuánto te saliste de tu trabajo y por qué? O sea, son preguntas que justo hacen que la persona hable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la hora de prospectar, vamos a utilizar preguntas cerradas para empezar a sacar información inmediata de, oye, cuéntame, ¿vives en Ciudad de México? Sí. ¿Qué tal el clima? Ah, pues ahí va. ¿Y eso? Cuéntame. ¿O qué tal el tráfico? Y cuéntame, ¿por qué tardas mucho en tu trabajo? ¿Por qué? ¿Vives lejos? O sea, claro, vas a manejar preguntas que van buscando un timing. Recuerda, cada persona tiene un timing. Algunas se desplayan más rápido, otras muy lento, pero eso va a depender de cada persona y tú lo tendrás que ir detectando. Eso es fundamental. Entonces, estos dos ejemplos de preguntas son fundamentales. Te voy a dar un ejemplo. Aquí está un ejemplo de preguntas. Por ejemplo, ¿estás satisfecho con el producto? Es una pregunta cerrada. ¿Seamos de acuerdo? La respuesta es monosílaba. ¿Es sí? Pues es no. No hay más que eso. ¿Estás satisfecho con el producto? ¿Sí o no? Por ejemplo, una pregunta que se vuelve abierta es, ¿qué te preocupa o qué no tiene contento del producto o servicio? ¿Qué te preocupa o qué no te tiene contento del producto o servicio que acabas de probar? Es una pregunta abierta. ¿Qué te preocupa o qué no te tiene contento? Ah, es que la verdad, mira, yo no me sentía contento porque el producto que me tomé, pues la verdad no me hizo nada y no sentí nada y me salió caro. No lo sé, por decir respuestas. Otra pregunta cerrada. ¿Cómo están las cosas en el mercado, ¿no? En el mercado donde trabajas. ¿Cómo están las cosas en tu trabajo? No, pues buenas, malas. ¿Qué dificultades has encontrado en el mercado? Es una pregunta abierta. Ah, bueno, mira, es que lo que me encontré, que ya la empresa tal o el jefe tal, ¿sí me explico? Buscas ya elementos y te va a dar más elementos. Otra pregunta que es cerrada. ¿Te gustaría conocer otras opciones? ¿Como te gustaría generar más ingresos? La respuesta es sí. ¿Qué estás buscando o digamos, o qué estás buscando o escuchando, perdón, ¿por qué estás buscando o escuchando otras opciones? ¿Por qué te gustaría tener más ingresos? ¿Por qué te gustaría tener más tiempo? Son ejemplos. Ahorita voy a dar un listado bastante importante de preguntas que están diseñadas para este curso, pero quiero que notes el enfoque de las preguntas cerradas que son monosílabas y el enfoque de las preguntas abiertas que son a que la persona se desplaye, que hable y tú vas a escuchar. Vas a escuchar y vas a tomar nota, vas a tomar nota mental, pues. Ahora,
te decía al inicio, ¿qué es más bueno? Una u otra no es buena una más que otra. Si tú solamente te vas con preguntas cerradas, que usualmente hay ejemplos y memes muy interesantes en redes sociales, donde hay una persona que, oye, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿y tú ya tienes novia? Sí. Ah, bueno. Pues te siguen esperando. Pues siguen esperando. O sea, no le preguntan nada más. Está usando solo preguntas cerradas. Pues quizá una pregunta abierta puede ayudar a que la persona hable más. Ocurren las citas. O sea, imagínate salir con alguien que solamente te haga preguntas cerradas. ¿Quieres comer? Sí. ¿Quieres ir al baño? No. ¿Nos vamos? Sí. ¿Abres la puerta? No. O sea, ¿te imaginas? Qué conversación tan simple. Por supuesto que son importantes como, oye, ¿quieres comer? Sí. ¿A dónde te gustaría comer? ¿Qué te apetece hoy? ¿Qué sabores tan deleites quisieras probar hoy? ¿Me explico? Ah, pues quiero probar tal. ¿Por qué te gustaría aquel lugar? Son preguntas que todo el tiempo, hazte consciente, la tarea de hoy para mañana, hazte consciente porque todos los días hacemos preguntas abiertas y cerradas. Hazte consciente de eso. Hoy, de hoy a mañana, de hoy a justamente a las 8 de la noche, mañana te voy a preguntar qué tipo de preguntas cerradas identificaste y qué preguntas abiertas identificaste. Hazlo consciente y verás que cuando tú hables con alguien, te vas a hacer consciente de ese tipo de conversación. Ya le hice una pregunta cerrada, ahora le voy a hacer una abierta, ¿no? Elisa preguntaba, ¿y cómo le hago para transformar preguntas? De esto se trata ahorita. Vamos a ver algunos análisis. Espero que esta parte no tengan duda. Vamos a ver una siguiente tabla. Pero antes un ejercicio y quiero que me ayuden allá donde estén, que abran su micrófono, quien pueda hablar y me va a ayudar. Aquí les diseñé varias preguntas que son tanto abiertas como cerradas. El ejercicio es identifica si la pregunta es abierta o cerrada. Y vamos a poner A de abierta o C de cerrada. La primera pregunta, ¿trabajas mucho? ¿Quién me dices, abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada, sí, cierto, muy bien, cerrada, ahí está. La segunda pregunta, ¿qué cosas resolverías con un ingreso extra? ¿Cerrada o abierta? Abierta. Abierta, es correcto, muy bien. Otra pregunta, ¿qué cosas te molestan de tu ocupación actual? Abierta. Abierta. Abierta, ¿no? Porque te va a contar qué cosas, ¿no? Varias cosas, muy bien. La pregunta 4, ¿estás satisfecho con tu salud? Cerrada. Cerrada, porque la respuesta sería sí o no. ¿Estamos de acuerdo? Cerrada, muy bien. 5, si tiempo y dinero fuera un problema, ¿qué harías? ¿Pregunta cerrada o abierta? Abierta. Abierta. Esta pregunta, voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo la he hecho varias veces, ya que platicamos que el trabajo, que el tiempo. Oye, mira, quiero preguntarte ya, muy buen plan. Si tiempo y salud, dinero no fuera un problema, ¿qué estarías haciendo? Y ya te cuenta que quiere viajar, que su mamá, que el coach. Padrísimo, ya te está dando información. ¿De acuerdo? Utilízalas. Pregunta 6, ¿quién me dice? Platícame, ¿qué tan importante es tu salud y por qué? A ver, ¿cerrada o abierta? Abierta. Abierta, ¿verdad? Si se dan cuenta, viene una parte cerrada. ¿Qué tan importante es tu salud? Mucho. La pregunta adicional, ¿y por qué automáticamente lo hace abierto? Justo lo que preguntaba Elisa. ¿Cómo hago que una pregunta sea abierta? Oye, ¿te gusta andar en bici? Sí. Y güey, cuéntame por qué te gusta andar en bici. Y te va a platicar. ¿Estás de acuerdo? Oye, Amador, dime. también siento que la palabra platícame también hace como que se vuelva abierta, ¿no? ¿Es correcto? Exacto, exacto. Exacto, tienes razón. Si solo fuera la pura pregunta, ¿qué tan importante es tu salud? Así a secas es cerrada. Pero platícame, ¿qué tan importante es tu salud? Ah, bueno, es que la verdad bastante. ¿Y por qué? Y ya se va a desplayar. Lo hace abierta, exacto. Muy bien, gracias, Elisa. Entonces, si te das cuenta, algunas estructuras de frase ayudan que la pregunta, ay, no, le di la respuesta. ¿Qué tan importante es tu libertad financiera en la 7? ¿Quién me dice, cerrada o abierta? ¿Quién dice? Nada. Cerrada, muy bien, gracias. Ya había la respuesta, Salvador, por eso. No es cierto. 8. Qué bueno, es bueno dejar las cosas, ahí dice dejas, es dejar. ¿Qué es bueno dejar las cosas sin resolver? ¿Es cerrada o abierta? Cerrada. Cerrada, muy bien. Es una C de cerrada. 9. ¿Qué cosas podrían ser mejores? ¿Abierta o cerrada? Abierta. Abierta, ¿qué cosas? Te está preguntando, pues mi salud. Podría responder muchas, ¿no? ¿Como cuáles? Ya la conviertes abiertas, ¿no? Pero en el caso es abierta. Pregunta 10. ¿Te gustaría conocer otras opciones? ¿Te gustaría resolver eso? ¿Te gustaría buscar algo Abierta. más?
En este caso es cerrada, cerrada. ¿Estás seguro que cuando tú prospectas y identificas un botón rojo, una NDOP, te dice, la verdad es que sí ando buscando dinero? Oye, ¿y estás buscando alternativas? La respuesta va a ser monosílaba. Si te das cuenta que es una pregunta cerrada. Sí, y tú puedes pasar a un siguiente paso. Este tipo de opciones, segunda, abierta, cerrada, lo que va a hacer simplemente es que tú vas a estar jugando con ellas, obvio. No todo el tiempo son abiertas, no todo el tiempo son cerradas. Porque si tú haces una abierta como, oye, ¿te gustaría buscar otras opciones? Cuéntame por qué ¿qué otras opciones? Se va a ir muy lejos. Solamente quieres saber si sí o si no, en muchos casos. Y otros casos quieres saber más de las personas. Entonces, muy bien, ya identificamos preguntas cerradas, abiertas. Es un muy buen ejercicio. Tomen el screenshot si quieren. Les puede ayudar a pues, tener preguntas para prospectar a las personas. Ok, aquí viene un ejercicio sumamente interesante. Yo lo voy a ir construyendo. Ejercicios de necesidades y diagnóstico para descubrir botones rojos. Vamos a buscar preguntas específicas para que el prospecto comparta más información y se puedan detectar las necesidades, deseos, objetivos o problemas. Vamos a poner una pregunta cerrada, es decir, lo que queremos conocer el prospecto, la razón por la que le ocurre y una pregunta abierta para conocer su necesidad, ¿vale? Entonces, las cerradas nos permiten conocer el prospecto, las abiertas nos permiten conocer necesidades o botones rojos. ¿Estamos de acuerdo? Que quiero saber información de él, cuánto pesa, cuánto mide, su edad, su tamaño, su lugar de origen, dónde vive, cerradas. Que le duele, que busca sus metas, son abiertas, ¿vale? Esa es la combinación de esto. Primer ejemplo. ¿Estás satisfecho con tu imagen? Es una pregunta cerrada, porque la respuesta sería monosílaba. ¿Estamos de acuerdo? Su insatisfacción o motivación, verse mejor, ¿no? Eso es lo que está buscando. ¿Cómo lo haríamos abierta? Bueno, perdón, voy a dar primero las preguntas cerradas, al final las abiertas. ¿Estás contento con tu peso? Pregunta cerrada, ¿verdad? ¿Sí o no? Son preguntas que tú puedes hacer sin ningún problema y las podemos transformar en abiertas. Está buscando un peso ideal, ya sea bajar peso o subir de peso, según el caso. Otra pregunta cerrada. ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Estamos de acuerdo que la respuesta sería sí o no? Tal vez, o no lo sé, que también podría ser una respuesta. ¿Es alguna afectación, algún problema, alguna enfermedad que tenga? ¿Te preocupa tu salud? Una pregunta cerrada. La respuesta podría ser sí o no. Entonces tiene que ver con mantener la salud. Eso es su motivación, su razón o su razón de compra también, que le preocupa su salud. ¿Rindes poco o te sientes cansado? Es una pregunta cerrada. Fíjate, si es bueno empezar con preguntas cerradas, muy bueno, porque la respuesta puede ser de alguna manera el gancho para la siguiente pregunta que vamos a diseñar. Y la razón es tener más energía, por supuesto. Otra pregunta. ¿Trabajas muchas horas? ¿Te toca trabajar muchas horas? A mí me ha tocado mucho preguntar eso. ¿Tú trabajas muchas horas? Y la respuesta es, pues que sí, tiene terribles horarios, por supuesto. Ya una vez que vas identificando eso, ¿estás apretado de dinero? Muchale, bueno, pues esto tiene que ver con vivir al día, ¿no? Es una pregunta cerrada. Oye, veo que, ¿cómo estás? ¿Estás un poco apretado de esa? No, pues que sí. Bueno, ¿tienes tiempo para ti mismo? ¡Ay, qué pregunta tan difícil!, ¿no? La respuesta casi siempre es un no. Tiene que ver con no tener tiempo para sí mismo. ¿Tienes un plan de retiro o jubilación? Una pregunta cerrada. La respuesta pues, tiene que estar asociada a la carencia de un retiro, una jubilación. Y por último, ¿estás contento con tu ingreso? Pues la respuesta probablemente será no, no estoy contento. Tiene que ver con ingresos bajos. Ahora, todas esas son preguntas cerradas, ¿no? Que podemos hacer para tener el sí o el no de una persona, ¿no? La información inmediata. Pero quiero saber un poco más, quiero indagar un poco más. ¿Podemos transformar esa pregunta en una pregunta abierta? Claro que sí. Vamos a transformar. Primer caso, que la pregunta cerrada es, ¿estás satisfecho con tu imagen? Una pregunta abierta sería, ¿cómo te sientes con tu imagen actual? ¿Cómo te sientes con tu imagen actual? La verdad es que me siento bien. ¿Y por qué? Cuéntame, ¿cómo te sientes con tu imagen actual? ¿No? Dabas información de lo que la persona te podría decir que sí o que no. Es un ejemplo. ¿Estás contento con tu peso? Fue la pregunta cerrada. La pregunta abierta es, ¿qué te tiene descontento de tu peso? ¿Qué te tiene descontento de tu peso? Es muy buena pregunta abierta. Transformo el sí o no en, pues igual, si tú dices, pues no quiero solo la pregunta cerrada, quiero hacer la pregunta abierta. Oye, cuéntame, ¿qué te tiene descontento de tu peso? Porque tú le puedes preguntar, ¿estás contento con tu peso? No. Tú le preguntas inmediatamente, ¿qué te tiene descontento de tu peso? Entonces,
la transformas en abierta. Bueno, ¿tienes alguna enfermedad? Pues bueno, la pregunta abierta sería, ¿qué te preocupa de tu salud actual? ¿Qué te tiene descontento de tu salud actual? ¿No? Son elementos que te va a dar información más, ¿no? Ah, es que mira, la verdad es que me dolé la rodilla porque me caí. ¿Me explico? O sea, son ejemplos. ¿Te preocupa tu salud? La respuesta sería sí o no, pero bueno, ¿qué cosas afectan tu salud? ¿O qué cosas te preocupan a tu salud? Entonces, vas a poder ampliar el panorama mucho. Te recomiendo mucho que las escribas, les pongas screenshot para que en algún momento las practiques y las escribas en un repertorio de preguntas. Si no lo haces, no es problema, pero el día que te toque prospectar, pues ahora qué le pregunto, bueno, mejor escríbelas. Ya que las escribas, vas a tener la información aquí en tu mente. ¿Rindes poco en tu trabajo? Sería la pregunta cerrada. Ahora la pregunta, ¿qué tan cansado te sientes? Chale. Esa pregunta es, no, pues muchísimo. Oye, ¿qué cosas te hacen que te sientas cansado? ¿Por qué crees que te sientes cansado? ¿Trabajas muchas horas? La pregunta cerrada. La pregunta abierta sería, ¿qué te tiene descontento de tu horario? Ahí dice que tiendes. ¿Qué te tiene descontento de tu horario? ¿Qué te tiene descontento de tu horario? Oye, ¿por qué te sientes así? ¿Qué te tiene descontento de tu horario? Es una pregunta abierta. Pregunta cerrada, ¿estás apretado con el dinero? Pregunta abierta, ¿qué dificultades te ocasiona vivir apretado con el dinero? Chale, es buenísima esa pregunta. ¿Qué dificultades te ocasiona vivir apretado con el dinero? ¿Qué dificultades te ocasiona, perdón, la prisa, te ocasiona vivir así? ¿No? ¿Qué dificultades? Cuéntame. Pregunta cerrada, ¿tienes tiempo para ti mismo? Pregunta abierta, ¿qué problemas te ocasiona no tener tiempo para ti mismo? ¿Qué problemas te ocasiona no tener tiempo para ti mismo? Imagínate, es una pregunta abierta. Lo que busca es pues, elementos que le está ocasionando esa dificultad, no tener tiempo. Y que además tiene repercusión. Pregunta cerrada, ¿tienes un plan de retiro para tu jubilación? Pregunta abierta, ¿qué te preocupa de tu vejez? Está buenísima, ¿no? Esa pregunta, ¿qué te preocupa de tu vejez? Hay quienes te dicen que no, pero pues les preocupa otra cosa. Quizá no te dé el ingreso, no te dé libertad, no tener tiempo. ¿Estás contento con tu ingreso? Es una pregunta cerrada. Pregunta abierta. ¿Qué dificultades te ha ocasionado estar con poco ingreso? ¿Qué dificultades te genera tener poco ingreso? Ahí también le faltó la E, perdón. ¿Qué dificultades te ha ocasionado eso? Entonces, lo que buscamos es que pregunta, ¿no? Esa pregunta cerrada la transformamos en abierta para que puedas saber más información. No necesariamente tienes que hacer una después de la otra, es más, puedes solo hacerla abierta. Entonces, hay que practicar. Entonces, el ejercicio que sigue, que ya son los últimos 10 minutos, se enfocará a que practiques a transformar preguntas abiertas preguntas cerradas a preguntas abiertas. Entonces, este ejercicio, toma el screenshot, te puede ayudar. Te invito mucho a que todo lo que tú estés haciendo en ventas, lo que estés haciendo en tu negocio, escribe las preguntas para tener un machote, un reservorio de preguntas que cuando las escribes las vas a tener en tu mente y al final las vas a poder recrear a la hora que estés hablando con alguien. No quiere decir que vas a sacar tu acordeón, quiere decir que te vas a acordar de algunos, ¿vale? Entonces vamos a hacer el ejercicio por pares. Ahora sí, viene un ejercicio. Preguntas cerradas que se pueden hacer abiertas para conocer más información sobre el prospecto. Entonces tengo 6 preguntas cerradas y la idea es que en ejercicio por pares, es decir, por ejercicio en parejitas, van a construir las preguntas abiertas de estas preguntas cerradas y las van a construir y al final nos los vamos a compartir para que podamos llenar la tabla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer el ejercicio, espero que puedan hacer este ejercicio para transformar preguntas cerradas en abiertas, ¿vale? Dejo de compartir pantalla, vamos a ponerle stop aquí, dejo de compartir pantalla, muy bien, dejo de grabar un momento y vamos participar en el ejercicio y vamos a seguir compartiendo pantalla para ya ir acabando, ¿vale? Entonces, muy bien, gracias por su participación en el ejercicio. Y bueno, vamos a completar la tabla de los ejercicios que ya hicimos, de los que ya pudieron participar, pues bueno, van a poder compartir cómo están más o menos las preguntas abiertas. Yo no tengo aquí la parte abierta, sino quería que lo hiciéramos juntos. Si la pregunta es cerrada, quien haya participado, ¿cómo convertimos a una pregunta abierta? Es decir, la pregunta es, ¿te gustó lo que estudiaste? ¿Cómo la escribieron abierta? ¿Quién quiere dar un ejemplo de cómo la transformaron en abierta? ¿Qué es lo que te está gustando de lo que estás estudiando?
Por ejemplo, muy bien, ¿qué es lo que te está gustando o qué es lo que te gusta de lo que estudiaste, ¿no? Muy bien, gracias, Rodrigo. ¿Qué es lo que qué es lo que te está gustando de lo que estudiaste? Perfecto, porque ahora pregunta varias cosas, ¿no? Muy bien, gracias, Rodrigo. Muy buen ejemplo. La siguiente pregunta, ¿te preocupa tu futuro? Que es pregunta cerrada, ¿cómo sería abierta? ¿Quién quiere compartir? ¿Quién haya hecho el ejercicio? ¿Qué estás haciendo para tu futuro? Continúa, Gaby. Adelante, Gaby. ¿Qué piensas de tu futuro? Muy bien, está muy buena. ¿Qué piensas del futuro o qué cosas te preocupan de tu futuro, no? Gracias, Gaby. ¿Qué cosas te preocupan de tu futuro o qué piensas o qué has pensado sobre tu futuro, no? Muy bien, ahora ya es, no solo te preocupa, sino platícame casi, o sea, en la misma pregunta estás invitando a que te platique. Gracias, Gaby. Pregunta 3, ¿sabes cuánto pesas? ¿Cómo lo transformamos a pregunta abierta? Está buena. Es como para los médicos. ¿Quién quiere compartir? ¿Estás haciendo algo por tu peso actual? Buenísima. Bueno, aunque es un No, pero poquito es cerrada. cerrada, ¿no? Sí, no Sí, es cerrada. cerrada. Perdón. Me Sí, equivoqué. sí. Bueno, ¿cómo sería abierta? Sí, porque la respuesta sería sí o no. ¿Cómo sería abierta? A ver quién me dice de la 3. ¿Sabes cuánto pesas? ¿Quién la hizo? Justamente ahí podemos ocupar los conectores que dijiste. ¿Sabes cuánto pesas? ¿Y estás haciendo algo por ese peso? Pues una versión. ¿Estás haciendo algo? ¿Qué estás haciendo por tu peso ideal? ¿No? Porque puede ser que no esté en su peso ideal, ¿no? Igual y sí. Si así, sí, no es no es el camino de su botón rojo, pero si dice, no sé, oye, ¿y estás haciendo algo para conocer tu peso ideal? Eso puede ser un conector para crear la pregunta en abierta. Por ejemplo, la 5, me gusta mucho la 5. ¿Ahorras dinero? ¿Cómo lo transformaríamos en una pregunta abierta, aunque sea un poquito más larga? ¿Quién me quiere compartir? La 5. Alguien que haya hecho. Oye, Amador, dime. ¿qué ideas tienes para ahorrar dinero? Mira, muy buena. ¿Qué ideas has pensado para ahorrar dinero en tu futuro? Buenísima. Gracias, Rodrigo. Muy buena, ¿eh? Perfecto, está buenísima la pregunta. ¿Qué ideas has pensado para ahorrar? Porque lo que buscamos es información. Digo, quizá, o qué es lo que te motiva, Rodrigo, para ahorrar, ¿no? Es una muy buena. ¿Qué es lo que te motiva para ahorrar? Es que la verdad me motiva el preocuparme por mi salud, es que me enferme de la nada, no, es que la verdad quiero comprarme un carro, cual sea la respuesta. Entonces, si se dan cuenta, las preguntas abiertas sacan información un poquito más asociada a la parte emocional. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, espero que este ejercicio te haya ayudado, les haya ayudado para ir recordando, como decía Lisa, las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Y bueno, la siguiente parte, y eso ya sería el día de mañana, porque con esto acabamos el día de hoy, vamos a empezar a hablar de cautivar al cliente. Vamos a hablar de objeción, presentar la información, esta parte importante, las objeciones, y espero de verdad me dé tiempo para hablar de cierres. Entonces vamos a centrarnos en el manejo de objeciones. Si ya hablaste, ya encontraste información, el paso siguiente es hablar de lo que tú quieres, de lo que tú tienes como una solución a lo que la persona está buscando. Entonces le vamos a dedicar media hora a esa parte, la siguiente media hora le vamos a dedicar a objeciones o 40 minutos. Si nos da tiempo hablamos de cierres, pero la parte de manejo de objeciones será mañana. Entonces mañana vamos a hablar de cómo cautivar con la información al cliente, mandarle una información, tenemos que generar un conector, no solo conocer su botón rojo, sino ahora cómo le hago para satisfacer ese botón rojo a través de mandando información, a través de presentándole un producto, a través de presentarle una oportunidad. Eso es cautivar al cliente y eso lo veremos el día de mañana. Entonces, muchísimas gracias que se hayan conectado, los que se quedaron. Yo sé que no es fácil después de casi 1 hora 40 minutos. Qué bueno que están por acá. Y bueno, nos vemos el día de mañana para concluir el día 5, ya para hablar de objeciones, de cómo compartimos información, cómo hablamos de objeciones y el proceso de cierre. Entonces mañana será un día largo, pero estoy seguro que va a ser muy, muy productivo. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias que estén acá y que tengan una bonita noche. Muchas gracias. Nos vemos mañana para hablar de cautivar. Ya el dinero. Gracias a ti. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, líder. Buenas noches a todos. Igualmente, líderes, cuídense mucho. Gracias.